Hola, les habla su profesora de historia, Rocío González Soto. Soy profesora de los quintos básicos y hoy vamos a hablar de lo siguiente. Bueno, nuestro objetivo de aprendizaje es el objetivo número 9, que es el objetivo más importante de la unidad, y básicamente hemos estado trabajando en las zonas de Chile, en las zonas naturales. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en la zona central y vamos a considerar su ubicación, su clima, relieve, entre otros. ¿Ok? Para eso tenemos que tratar de acordarnos un poquitito qué es lo que hemos visto en las guías anteriores y en los videos de reforzamiento anteriores, qué es lo que hemos aprendido en el fondo. Bueno, lo que ustedes estuvieron estudiando, que con las guías que se subieron a la página del colegio, básicamente fue la zona del norte grande y la zona del norte chico. Pudieron ver su ubicación, como podemos ver acá, también como las regiones que componían esta zona. También aprendieron de su relieve, de su clima, de las aguas superficiales, también de su flora y fauna, pero en específico lo que vamos a ver hoy, para también recordar un poquitito lo anterior, va a ser la zona central. Ahora, en estas imágenes podemos ver algunas características de las regiones que componen la zona central. Vamos a empezar con su ubicación. Ubicación de la zona central. Bueno, acá podemos ver un mapa de las zonas naturales que hemos estado viendo y acá en específico vamos a ver su ubicación. Bueno, la zona se ubica entre los ríos Aconcagua y el río Biobío, y acá podemos ver las regiones que componen la zona central. Se compone por la región de Valparaíso, por la región metropolitana, por la región Libertador Bernardo Higgins, por la región del Maule, la región del Ñuble y la región del Biobío. Ahora, importante decir que si bien esta zona en extensión no es de las más grandes de todas las que conocemos en nuestro país, sí es la que compone más regiones. Eso significa que es donde se concentra la mayor cantidad de población, donde vive más gente, chiquillo y chiquilla. ¿Ok? Vamos a avanzar. Bueno, ¿qué vemos acá? El relieve con su perfil topográfico. Recordemos que el relieve lo que busca y lo que hace es la descripción de la forma de la Tierra de un sector determinado. También recordar que nuestro país es sumamente diverso de norte a sur, entonces el relieve es muy distinto en todas las zonas. Acá, como les mencioné, tenemos un perfil topográfico que, recuerden, se muestra de forma vertical y nos muestra las características de la zona central. Vamos a ir viendo una a una sus características. Por ejemplo, las planicies litorales. La identificamos acá, ¿no? Recordar que las planicies litorales son las playas o las costas que encontramos. Ahora, las características de las planicies litorales, en la zona central es que son muy amplias. Eso se permite que mucha gente viva acá y encontramos distintas playas, como por ejemplo lo que conocemos como el litoral central, playas como Algarrobo, el Canelillo, el Quisco, el Tabo, Cartagena, etcétera. Y también encontramos playas como Viña del Mar, en Valparaíso, etcétera. Esas son las características de las planicies litorales de la zona central. Vamos a avanzar y encontramos acá la cordillera de la costa. Lo ubicamos en el perfil topográfico, que podemos ver unas montañas acá. Ahora, las características de la cordillera de la costa es que se presenta en esta zona más alta que en el norte chico, presentando una altura aproximada de 2000 metros, o sea que es un poquito más alta. Vamos a avanzar con la depresión intermedia. La identificamos acá en el centro. Esta es la depresión intermedia. Ahora, las características que tiene la depresión intermedia es que presenta dos importantes cuencas, que es la cuenca de Santiago y la cuenca de Rancagua. Ahora, ustedes se estarán preguntando qué es una cuenca. Chiquillos, una cuenca básicamente, coloquialmente vendría siendo un hoyo. Ahora, no sé si han escuchado alguna vez la expresión de que Santiago se ubica en un hoyo. Piénsenlo así. Si han andado alguna vez en bicicleta y hay una parte de la calle que va en bajada y otra que va en subida. Eso pasa porque nos ubicamos en una cuenca. Entonces se da mucho eso. Y otra cosa también como ejemplo para que lo puedan entender es que se tiende a concentrar harta contaminación en las cuencas. ¿Ok? Ahora, también en la depresión intermedia, antes de explicar la cordillera de los Andes, si avanzamos hacia el sur de la región metropolitana, encontramos el Valle Central.
El Valle Central, chiquillos, ahí es donde es un terreno llano, como sale acá, que eso significa que es plano y que permite el desarrollo de la agricultura. Entonces es importante que en la depresión intermedia, que es en este sector, se concentra mucha cantidad de población. ¿Ok? Ahora por último, la cordillera de los Andes, que la ubicamos acá más arribita, ¿se ve? Muy claro en el perfil topográfico. La cordillera de los Andes, acá en este sector reaparece el volcanismo, o sea que hay volcanes más activos. Recuerden que en el norte chico no habían volcanes activos, entonces acá reaparece. Y otra cosa importante es que alcanza una altura aproximadamente de 6.000 metros. Esas vendrían a ser las características de la zona central del relieve. ¿Okay? Vamos a avanzar y vamos a ver un ejemplo. Este es otro ejemplo de perfil topográfico, para que se den cuenta, que explica lo que habíamos estado hablando. Por ejemplo, acá está la planicie litoral, tenemos la cordillera de la costa, ahí se muestra la cuenca de Santiago, que se ubica en la depresión intermedia, y la cordillera de los Andes. Otra cosa importante acá, si se dan cuenta los ríos como se muestran acá, todos los ríos desembocan en el mar. ¿Ok? Eso lo vamos a describir más adelante con las aguas superficiales, pero para que recuerden esta imagen de cómo los ríos llegan al mar. Acá también tenemos ejemplos del relieve en imágenes, como por ejemplo la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, que ahí se muestran los valles centrales, como yo les contaba, la cordillera de la costa y las planicies litorales. Bueno, vamos a pasar ahora al clima. Bueno, el clima, acá encontramos características y una imagen de un climograma que vamos a explicar más adelante. Bueno, ¿cómo se presenta el clima en la zona central? El clima es templado mediterráneo, perdón. ¿Qué significa eso, chiquillos? Que básicamente las 4 estaciones del año están bien marcadas, lo que es invierno, primavera, verano, otoño. Otra cosa bien importante también es que nos topamos con el clima frío de montaña. ¿Dónde se da este tipo de clima? En la zona precordillerana, que básicamente es como llegando a la cordillera de los Andes encontramos este tipo de clima. También ahí como ustedes lo pueden ver, eso significa que hay nieve en invierno en vez de lluvia. Ahora, piénsenlo así. Un día que llueve en Santiago y al otro día amanece más despejado, lo primero que vemos en la cordillera es que está blanquita, ¿cierto? Eso pasa por el clima frío de montaña, que podemos observar esa nieve. Ahora, respecto a este climograma, ¿qué nos muestra este climograma? El climograma nos mide la temperatura en grados Celsius y las precipitaciones y sus milímetros. Ahora, vamos a explicar. Si se dan cuenta, de forma horizontal, acá encontramos los meses del año. Vamos en enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. ¿Ok? En la parte izquierda, de forma vertical, encontramos distintos números que van de 10 en 10 y acá una C. ¿Qué significa esto? Celsius. Lo que mide esta línea, chiquillos, y lo mide con el color y la línea roja, es la temperatura. Mientras más alto está, significa que hace más calor y mientras más bajo, significa que hace más frío. Ahora, miremos un ejemplo. Que es enero. ¿Cómo es la temperatura en enero? Es un promedio de 20 grados. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, acá presenta una baja. ¿Qué meses encontramos acá? Mayo, junio y julio. Estamos en pleno invierno y la temperatura baja. Entonces el promedio es más bajo. ¿Se entiende? Esto es lo que mide la temperatura, grados Celsius. Ahora, del otro lado, acá a la derecha, encontramos distintos números que van de 50 en 50. Y acá una mm que significa milímetros. ¿Qué son los milímetros, chiquillos? Las precipitaciones, las lluvias. Ahora, las lluvias acá se miden con las barras en azul. Si se dan cuenta, en algunos meses como enero y febrero, que estamos en pleno verano, las precipitaciones son bajas, significa que prácticamente no llueve, no alcanzamos a llegar ni siquiera a 50. En cambio, acá en el centro, que tenemos los meses como mayo, junio o julio, las precipitaciones suben y alcanzan más allá de 50. Esos son los climogramas. ¿Ok? Ahora, este climograma en específico es de la ciudad de Santiago. Recuerden que en la zona central tenemos hartas regiones, pero el ejemplo que les quise mostrar es de la ciudad de Santiago. ¿Ok? Vamos a avanzar.
Ahora encontramos acá las aguas superficiales. Encontramos distintas definiciones y vamos a explicarla cada una de ellas. La primera dice que los ríos poseen gran caudal. Como hemos estado viendo, caudal significa su tamaño. Si acá nos dice que posee gran caudal es porque en la zona central los ríos son muy grandes. Otra cosa también es que los ríos en la zona central poseen un régimen mixto. ¿Qué significa eso? Que se alimentan de la nieve y se alimentan de la lluvia. Ahora, recuerden la imagen que yo les mostré de que los ríos desembocaban en el mar, ¿cierto? Más abajo también encontramos que hay dos crecidas en el año a los ríos. Una crecida se da en primavera y la más grande se da en invierno. Recuerden que en invierno aumentan las precipitaciones, eso significa que empieza a llover más, por lo tanto los ríos tienden a crecer. Como ya les dije, todos los ríos desembocan en el mar, como la imagen que vimos, y acá ponemos imágenes de los ríos más conocidos. Tenemos el río Concagua, el río Maipo, el río del Maule y el río Biobío. ¿Ok? Ok, avanzamos. Para ir terminando, nos encontramos con la flora y la fauna. Recordar que en esta zona la vegetación no se desarrolla tanto porque al ser una zona tan poblada tiende a darse mucha urbanización. Entonces, en la flora, la poca flora que encontramos en la zona, podemos encontrar especies de árboles como el algarrobo, el espino, el quillay, la palma chilena, el boldo, el peumo, el arrayán, etc. Y en la fauna encontramos distintas variedades de especies, ya sea aves o roedores, y algunos mamíferos depredadores, ¿ok? Como los pumas y los gatos salvajes. También les había dicho que como esta zona tiene muchas regiones, al sur de la región metropolitana encontramos que la vegetación tiende a ser más húmeda porque llueve más. Entonces, al ser más húmeda, aparecen especies de bosques que no las encontramos como por ejemplo en Santiago, sino lo encontramos más al sur, como por ejemplo en la región del Maule o en la región del Biobío, y encontramos bosques como los bosques de coigües, de robles y araucarias. Y animales también como el cóndor. Miren acá. Acá encontramos especies de árboles como el espino, el quillay y el boldo. Son especies autóctonas de nuestro país. También encontramos acá los ejemplos que les dije más hacia el sur de bosques como robles y araucarias. Ahora, por el lado de la fauna, acá encontramos especies de roedores. Recuerden que yo les dije que como tiende a darse más urbanización en la ciudad, se desarrollan muchas de estas especies de roedores, como por ejemplo la vizcacha, el lauchón o el coipo. Y más hacia el sur de la región metropolitana nos encontramos con especies como el puma y el cóndor que se ve ahí. Ok. Para terminar, chiquillos y chiquillas, acá encontramos distinta información que es bien importante. Por ejemplo, si hay algo que ustedes no entendieron, que les quedó alguna duda y que les cuesta como procesar o entender, yo dejo acá un link de YouTube que nos explica bien lo que es la zona central, que ustedes pueden verlo. También pueden reforzar con su texto de estudio, su libro de historia. En la página 18 y 19 nos hablan de la zona central. Y si ustedes no tienen su libro de historia, pueden ir al siguiente link y lo van a encontrar de forma online, como apuntamos acá. Otra cosa importante, en este link hay una infografía que muestra harta información de la zona central y de los lugares más característicos y es bien bonita, les recomiendo que la vayan a ver. Y por último, si a pesar de todo esto hay alguna duda, algo que quisieran entender mejor, algo que me quisieran escribir para que yo les explique, encontramos el correo electrónico de Quinto Básico. El correo aparece acá, historia.quinto.smm, y este correo yo lo voy a estar respondiendo. Ahora, dudas académicas, chiquillos, si es de su parte o de sus apoderados, escriban y yo les voy a contestar. ¿Ok? Bueno, esa fue la clase, espero que estén muy bien, repito, y por sobre todas las cosas espero verlos pronto. Muchos saludos y nos vemos. Adiós.